La obra hay un ejemplar, hay otro, es muy grande, y ahí traje también 6 CDs, se puede descargar de internet y consta de digamos, una parte para el análisis nacional y 32 fascículos para cada uno de los estados con los que cuenta México. El contenido de la obra es este: hablamos sobre los aspectos legales, el feminicidio en México, otras aristas de la violencia feminicida, sobre fuentes de información y terminamos con conclusiones. Una cuestión que es fundamental es que hay que medir de manera adecuada el feminicidio. Y en México resulta que en la información que tenemos policíaca o judicial no hay ninguna información sobre la víctima. Entonces no podemos tener ninguna medición de la justiciabilidad, que tantos de los homicidios de mujeres son por razones de género de entrada, cuántos de estos llevan a la captura de uno o más presuntos responsables, en cuántos casos se llega a una condena, cuánta de esa condena se cumple. Todo eso desgraciadamente no lo sabemos y es por eso que tenemos que buscar otras maneras de entrar. Obviamente no partimos de cero, ni estamos intentando inventar el hilo negro ni el agua tibia, y es por eso que en esta parte de aproximaciones conceptuales pues nos basamos en todo el trabajo que hay previo sobre por qué feminicidio, por qué tratarlo de una manera especial este asesinato de mujeres basados en razones de género. Para este estudio lo que hicimos fue una sistematización de los registros de defunciones femeninas con presunción de homicidio, que forman parte de las estadísticas vitales de mortalidad. En México tenemos los registros individualizados desde 1985, bueno, tenemos un poco antes, desde 78, pero de 78 a 84 no están las claves que necesitamos. Y digo con presunción de homicidio porque en el modelo de certificado de defunción se pide para todas las muertes por causas externas que el médico legista diga si presume que se trató de un accidente, un homicidio, un suicidio, o que no sabe. Y el homicidio es una categoría legal y en las leyes normalmente se separa en dos: homicidios dolosos, esto es que hay una intencionalidad de privar de la vida al otro, y culposos, en los que, pues, por ejemplo, si alguien tiene la desgracia de atropellar a otra persona, es un homicida. Un homicidio culposo, uno pretendería que no había intencionalidad, pero eso le toca al Ministerio Público rascarle y ver si es perdón. Si resulta que la mujer que fue atropellada, el que iba manejando era el marido y la centró, esa es otra cosa, ¿no? Lo mismo pasa con los suicidios. Hay muchos casos de homicidios de mujeres que son disfrazados de suicidios. Otra de las cuestiones que México pues se ha vuelto famoso es porque los deudos de un grupo de víctimas interpusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia que devino en la sentencia del caso González y otros, más conocida como el campo algodonero. En esta sentencia la Corte dice que de la información aportada por las partes, la Corte observa que no existen datos claros sobre la cifra exacta de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez a partir del año 93. La Corte toma nota de que no existen conclusiones convincentes sobre las cifras en cuanto a homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, pero observa que de cualquier forma son alarmantes. Y esto que se dice de Ciudad Juárez aplica, desgraciadamente, a todo el país. Estos son los apartados de la segunda parte. ¿Y qué es lo que encontramos? Que en México, desde 1985, lo que habíamos venido observando era una tendencia descendente en la tasa. Se mide normalmente defunciones femeninas por cada 100.000 mujeres, hasta el año de 2007, donde se alcanzó la cifra de 1.086 homicidios de mujeres. A partir de ahí tenemos un crecimiento vertiginoso.
1.440 en 2008, 1.935, y esta cifra que no está en el documento, la de 2010, 2.335. Esto es, en 3 años, en los últimos 3 años para los cuales tenemos información, se ha más que duplicado el homicidio de mujeres en México. Ya en 2009 habíamos regresado casi 30 años, 25 años, perdón, y ahora estamos ante cifras nunca antes vistas. La situación de los varones efectivamente es mucho peor. Entre 1985 y 2010 se han asesinado a 286.604 varones, y en los últimos 6 años, de 2005 a 2010, 56.059. De todas maneras, si nosotros vemos las tasas de ambos sexos, estamos en 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Digamos que hay otros países que están peor, Honduras, Colombia, Venezuela, pero pues como dicen, mal de muchos causores de tontos, no debemos. Lo que nos debe de preocupar es qué es lo que ha pasado recientemente. Obviamente esto está relacionado con el aumento del crimen organizado y lo que ha pasado, y seguramente algunas de estas 9.385 defunciones que ha habido en los últimos 6 años están relacionadas con el crimen organizado, pero necesitamos tener los pelos de la burra en la mano para decirlo. Y el peor ejemplo que tenemos es el estado de Chihuahua, donde se ubica Ciudad Juárez. En los últimos 3 años se ha multiplicado por 10 la tasa. Pasamos de 49 homicidios de mujeres en Chihuahua a 567. Esto es, a pesar de todas las campañas que hay, películas que va Jane Fonda a hacer marchas a Ciudad Juárez, se sigue asesinando a mujeres con una impunidad total. El caso de los varones es aún peor. Pasó de 465 en 2007 a 5.656. Esto es algo que en un país donde formalmente no está en guerra no se ha observado, ¿no? Estos homicidios. Y si ven, hasta 93 la tasa de homicidios de varones en Chihuahua era inferior al nacional, luego sube y luego se dispara de una manera incontrolable. En el país hay una gran heterogeneidad. Estos son los datos para 2009, cambia un poco para el año 2010, pero resalta el estado de Chihuahua, Durango, Sonora, Baja California y Guerrero, que son los estados, digamos, más violentos. Y que, por ejemplo, estados como Guerrero tradicionalmente han sido de lo más violentos, y contrasta con otras entidades como Yucatán, que es el estado que tiene menos, Quintana Roo, que ha subido, algunos estados del centro. Pero también dentro de los estados hay una gran heterogeneidad, y el regreso al ejemplo paradigmático de Chihuahua. Y aquí lo que ¿qué municipio creen que es este? Ciudad Juárez, obviamente, donde tenemos 389 defunciones femeninas con presunción de homicidio en 2010, pero miren estos municipios que están en blanco, en estos no hubo un solo caso. Este es la ciudad de Chihuahua, la capital, pero esto lo que nos muestra, bueno, no esto precisamente, pero si ordenamos a los municipios por el número de homicidios, con 40 municipios de los 2.454 que tiene México, tenemos 52% de las defunciones femeninas. Esto es, a mí que me digan que no se puede atacar el problema directamente en estos municipios. También se da una concentración en las defunciones masculinas con presunción de
de homicidio, con variaciones como otra vez Yucatán, que tiene como 4, hasta eran 180 por 100,000 que tiene Chihuahua. Ahora, lo que es interesante de ver también es no solo la tasa, sino cómo ha ido creciendo. Y aquí lo que presento es el porcentaje de crecimiento de esta tasa femenina de presuntos homicidios entre 2007 y 2009. Y resulta que estos estados, Chihuahua, Durango y Baja California, no solo son los que son más altos, sino también donde más ha crecido. Pero también resulta muy preocupante ver que este es Chiapas, que tiene un crecimiento alto, y vemos esto que finalmente es la ruta que siguen los migrantes que vienen de Centroamérica intentando cruzar Estados Unidos, por lo que seguramente hay una relación entre la trata de personas y el homicidio de mujeres. Este estado de aquí es Tamaulipas, donde está ubicado San Fernando, el lugar donde se encontraron 130 migrantes centroamericanos asesinados. Otra cuestión que también resulta importante de ver es cuál es la razón, esto es cuántos hombres se asesinan por cada mujer que es víctima del homicidio. Y vemos también que en estos estados del noreste la distancia es mayor. Esto es, aquí tenemos entre 12 y 18 hombres que son asesinados por cada mujer, lo cual nos dice que a pesar de que aquí esté concentrada la violencia del crimen organizado, es donde es mayor la distancia también entre el homicidio de hombres y mujeres, lo cual implica que tiene características particulares este homicidio de mujeres que hacen que su análisis deba ser hecho diferenciado del de varones y del crimen organizado. Y lo que vemos también aquí en esta gráfica, no se ven muy bien los colores, pero este oscuro es el total de presuntos homicidios y esta línea más clara es el porcentaje de este total que son mujeres. Y lo que vemos es que en los periodos donde venía bajando el homicidio, aumenta la proporción de estos homicidios que corresponden a mujeres. Si ven, en este periodo, desde 94 a 2007, fue aumentando hasta llegar a 14% esta proporción de homicidios de homicidios que correspondían a mujeres, y vemos esta relación inversa también en los últimos años. Y una característica que es impactante es la distribución por edades. Y aquí lo que vemos es que a las mujeres se les asesina en todas las edades. Esta línea verde son las mujeres en 2005, la distribución porcentual, mujeres en 2009, estos son varones en 2005 y varones en 2009. Esta distribución de varones sigue la curva por edades conocida internacionalmente, donde las muertes se concentran en las edades jóvenes, pero en las mujeres tenemos una concentración en menores de 4 años, y también lo que vemos es que en las mujeres adultas mayores hay una concentración. Entonces no se está matando exclusivamente a mujeres jóvenes, como podría pensarse, digamos, por esta cuestión del crimen organizado, sino hay un homicidio de niñas, hay veces, y de ancianos. Entonces, en esta gráfica lo que vemos es que las menores de edad, a pesar de que haya venido subiendo, llegaron a representar en 2009 el 15% del total de homicidios, y las menores de 5 años eran 1 de cada 20. Si vemos la gráfica de varones, vemos que son el total de menores de edad los que representan 1 de cada 20 homicidios. ¿Qué pistas para explicar esto? No sabemos, a lo mejor hay que echar mano a antropólogos. Este es el caso de Chihuahua, donde vemos que los menores de edad están en alrededor, varones, 1 de cada 5, y a pesar de que ha venido bajando la proporción de menores de edad mujeres,
sigue siendo más del doble que la de los varones. La forma como se asesina a niñas y mujeres en general también es distinta. Los medios usados en la agresión son distintos. Para el total de mujeres, como 18% es usando objetos romos o sin filo que les pegan con un palo, cosas así. Y esto es más frecuente entre menores de 1 año y menores de 5. Las armas de fuego son menos frecuentemente utilizadas. El ahorcamiento, en cambio, pasa del 30% en el total y no llega al 20%, en menores de 1 año, y no pasa del 20% en el total de mujeres. Mueren menos frecuentemente en vía pública, aunque también menos frecuentemente en el hogar. Esto es, normalmente llegan a heridas a hospitales, etc. La lesión ocurre menos frecuentemente en la vía pública, pero más en la vivienda. Ahora, un problema que tenemos en México, en el certificado de defunción, hay un apartado que se agregó en 1991, me parece, donde se le pedía al médico legista que especificara si se debía a violencia familiar. En los cambios que ha tenido la conceptualización, digamos, de la violencia contra las mujeres, pues primero se hablaba de violencia intrafamiliar, ahora se ha ampliado, porque la violencia contra las mujeres no se da exclusivamente en el ámbito familiar, pero lo que vemos es que en la mayor parte de los casos simplemente se deja vacío ese campo. Puede entenderse porque un médico legista que está ante un cadáver, pues saber quién provocó esas lesiones, a menos de que hayan detenido al padre, a la pareja, etcétera, pues no va a saber. Pero en los casos donde sí hay esa especificación, es mucho más frecuente esta violencia intrafamiliar en las niñas. Pero esto también resulta sumamente preocupante. Según los códigos penales de todos los estados en México, toda muerte por causas externas debe hacerse una necropsia, y normalmente dicen los códigos que por 2 médicos legistas. Y aquí lo que vemos es que en 1 de cada 5 casos, en el 20% de los casos, no se hizo una necropsia. Los raros casos, digamos, de una dispensa, deberían de estar anotados por ahí, pero debería de ser algo extraordinario que no se haga una necropsia. Pero lo que es más preocupante es que la prevalencia de la necropsia es menor con menores de edad. Esto es, ante un crimen particularmente odioso de una bebé menor de 1 año o menor de 5 años, es cuando es menos frecuente que se haga una necropsia y que participe el médico legista en esto. Si regresamos a la forma como se asesina a las mujeres, vemos que esta es la parte de varones y esto azul son las armas de fuego, que es como el 60% de los casos. En las mujeres, las armas de fuego representan como 43%, pero en cambio el ahorcamiento es como el 18%, objetos cortantes, y desgraciadamente tenemos medios no especificados. Esto lo que nos muestra es que es más frecuente que a las mujeres las maten de una manera directa con las propias manos. Y esto implica un grado de odio y de brutalidad que son algunos de los elementos que configuran el feminicidio, la misoginia, el odio ante las mujeres. Ya había yo comentado que hay una falta del Estado mexicano de que no está haciendo lo que las leyes le marcan, ni siquiera en digamos, la cuestión básica de levantar una necropsia y dar elementos para la averiguación previa y poder llevar a la justicia a los responsables. Y vemos que justo cuando ha aumentado el número
de homicidios, se ha reducido la proporción de estos en los que se levanta una necropsia y que participa el médico legista. Uno también podría decir, bueno, están sobrecargados, etcétera, pero pues resulta que no hay peticiones, digamos, de las procuradurías estatales para tener más morgues, más médicos legistas, etcétera. Otro problema que tenemos en México es que no hay una norma oficial para las necropsias. Esto es, cada estado va a hacer las necropsias como ellos consideren adecuado, además de que en la mayoría de los estados el servicio médico legista depende del Ministerio Público, de la Procuraduría de Justicia. Hay 3 entidades, incluyendo el Distrito Federal, en las que depende de los tribunales, del Tribunal Superior de Justicia, y en Jalisco es un instituto autónomo. Pero no hay, digamos, normas comunes. Ahora hay una exigencia para encontrar a desaparecidos y ni siquiera hay una cuestión estándar para poder compartir datos de ADN, etcétera. Y regresando a esto que les comentaba de Tamaulipas, los 130 cadáveres de los migrantes los tuvieron que subir a un tráiler. ¿Cómo se llaman aquí los trailers? Refrigerado, y llevárselos a la Ciudad de México para que les hicieran la autopsia. Quisiera leerles esto para que vean también cómo participa el Estado. Se refiere a la recomendación número 33 de 2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Y la redacción es redacción de abogados. El 17 de agosto de 2008, una mujer denunció a su concubino por violencia familiar ante quien fungía como representante social de la Mesa 4 de la Oficina Central. Dicho representante omitió respetar los derechos humanos de la víctima y llevar a cabo medidas de protección a favor de ella. 2 días después, turnó el expediente a la mujer, agente del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, que no solo incurrió en la misma omisión, sino que además, el 22 de ese mes y año, citó al agresor para el 11 de septiembre de ese año. Dicho citatorio se lo entregó a la víctima para que lo hiciera llegar al acusado. Sin embargo, no se llevó a cabo dicha audiencia en razón de que el 6 de septiembre la ofendida fue nuevamente víctima de violencia por parte de su pareja, quien la roció con gasolina y le prendió fuego, pero esta vez falleció a consecuencias de las quemaduras que le infligió. Lo que no dice esta recomendación es que además los vecinos llamaron a la policía. Los policías llegaron y vieron cómo el marido estaba golpeando a la mujer y no quisieron intervenir porque se trataba de algo privado. Los policías municipales fueron testigos de cómo esta mujer era prendida en llamas y moría ante sus ojos y no la auxiliaron. Esto lo que muestra es la impunidad social y del Estado en la que está rodeado el homicidio de mujeres en México. Otra diferencia es que a las mujeres se les asesina mucho más frecuentemente en las viviendas que a los varones y mucho menos en las calles. Sigue siendo preocupante que tengamos un 10% donde se ignora dónde ocurrió la lesión, lo cual pues, puede estar relacionado también con el hallazgo de restos óseos, que es difícil saber dónde ocurrió el homicidio. Ahora, en México tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece una definición de violencia feminicida como el cúmulo de violencias contra las mujeres que pueden culminar en el homicidio y seguir otras formas de muerte violenta. Ya les he dicho que esta cuestión de violencia familiar en la mayor parte de los casos no está dando resultado y se debería de cambiar este apartado del certificado de defunción por otros apartados que nos dieran pistas sobre esta cuestión de misoginia, sobre si le infligieron tratos crueles o degradantes, si el cadáver fue dejado desnudo
digamos, en la vía pública, si hubo violencias sexuales, etc. Este es un ejemplo, digamos, de lo que viene de Chihuahua, y ahí lo que vemos es que si Chihuahua tenía el cuarto lugar en el índice de desarrollo humano, baja un lugar cuando uno considera el índice de desarrollo relativo al género, pero si en este índice de desarrollo relativo al género le incorporamos la no violencia contra las mujeres, Chihuahua baja 6 lugares hasta la posición 11, una pérdida del 3.3. Y otros indicadores de violencia, tenemos más violencia institucional, por ejemplo, es la demanda insatisfecha de anticoncepción. Esto es las mujeres que declaran que no son infértiles, que declaran que tienen vida sexual activa, que dicen no desear tener más hijos o tenerlos pronto, y sin embargo no utilizan métodos anticonceptivos. En México ha bajado de 12 al 9.8 en 2009. La razón de mortalidad materna, a pesar de ser uno de los indicadores de desarrollo del milenio, es claro que México no va a alcanzar la meta de 75%. Es cierto que en 2009 la epidemia de influenza, que afectaba particularmente a las mujeres embarazadas, hizo que subiera, pero si uno revisa los casos de mortalidad materna, uno ve que no se trata fundamentalmente de mujeres que vivieran en la sierra, apartadas, lejos de los servicios, sino se trata de mujeres que a veces estuvieron recorriendo clínicas donde no las aceptaban porque no había quien las atendiera, no había espacio, etcétera, que se trataba de mujeres que tenían derechohabiencia a las instituciones de seguridad social. Entonces, esto es un elemento también de violencia institucional. Otro elemento que es preocupante es el porcentaje de nacimientos ocurridos en menores de 18 años, que aumentó entre 2005 y 2009, y el cual es un tema, digamos, para discutir, porque estamos ante un posible conflicto de derechos entre el libre ejercicio de la sexualidad, el deseo de una chica de ser madre, pero también la posibilidad de que estas relaciones sexuales se hayan dado bajo, digamos, en términos inequitativos, bajo presión, incluso en un marco de violencia sexual. En el país tenemos 2 encuestas, bueno, 3, pero no ha salido la más reciente, sobre violencia, las encuestas de la dinámica de las relaciones en los hogares, que nos permite establecer cuántas mujeres, por ejemplo, sufrían violencia sexual de pareja, violencia física, emocional, pero vean la diferencia entre el porcentaje de mujeres. Una tercera parte de las mujeres declaran haber tenido violencia emocional de pareja, una de cada 10 violencia física y 6% violencia sexual, pero de todas las mujeres unidas que tuvieron violencia de pareja, menos de una de cada 5 presentó una denuncia. Esto es, las mujeres no tienen confianza en el aparato de procuración e impartición de justicia. Esto es, de 40%, de este 40%, menos de una de cada 5 presentó una denuncia. Más de una tercera parte de las mujeres solteras sufrieron violencia comunitaria, y lo que tenemos aquí son los egresos hospitalarios por causas relacionadas con violencia, que están alrededor del 3%. Esto es posible medir cuál es el impacto para la salud pública de la violencia. Cuando hicimos este libro todavía no teníamos los datos sobre lesiones. Y resulta que para el estado de Chihuahua en particular, de todos los casos de violencia familiar fueron atendidos por la Secretaría de Salud, por nuestro Ministerio de Salud, solamente el 8.7% de los casos se dio aviso al Ministerio Público. Esto es, a pesar de que tenemos una norma, la norma 046, que establece que en todos
que todas las unidades de salud, tanto públicas como privadas, deben de hacer detección de la violencia contra la mujer, y hay un protocolo establecido y que se debe dar aviso al Ministerio Público, aunque sea para informar a las mujeres sobre sus derechos y sus posibilidades de acción. No lo está haciendo el propio Estado. Ahora, en México, les he comentado, es una república federal, somos 32 estados, cada uno tiene un código penal y la federación tiene el propio código. Y solamente en 9 entidades se ha tipificado el feminicidio. Pero si nos ponemos a revisar las legislaciones, los códigos penales estatales, nos encontramos algunas perlas. Por ejemplo, en el estado de Nuevo León, que es a lo mejor el estado más rico de México, hay una tipificación del feminicidio, pero no se considera el homicidio agravado o calificado cuando la víctima es cónyuge, concubina, pareja o expareja. Solo se considera expresamente al delito de lesiones agravado o calificado cuando la víctima es la cónyuge o la concubina, pero no cuando es pareja, esto es que no hay una corresidencia, una cohabitación, o cuando se trata de una persona con la que hubo una relación afectiva en el pasado. Se considera el homicidio por infidelidad conyugal, la mal llamada razón de honor, no expresamente, sino como una imputabilidad disminuida por emoción violenta, que disminuye la pena por homicidio simple intencional de 3 a 8 años. Esto es un varón que se molesta porque no estaba la comida como quería, monta en cólera y mata a su esposa, puede alcanzar una pena de 3 años. Lo mismo, las lesiones por infidelidad conyugal disminuyen la pena, por lo mismo de mediación violenta, con una sanción de 3 días a 2/3 partes de la pena que corresponde. Este mismo código establece el delito de rapto con el propósito de satisfacer un deseo sexual o de casarse, que se castiga con una pena de 6 meses a 6 años. Pero si el que se robó a la chica se casa con ella, no lo castiga. Entonces, el bien jurídico tutelado no es el libre desarrollo psicosexual de la mujer o de la persona, sino este supuesto honor familiar. Cuando se trata de una menor de 16 años, que es raptada, también el matrimonio extingue la acción penal, solo se persigue por querella. Esto es, el Estado va a esperar a que pongan una denuncia, y tiene una pena de 6 meses a 6 años, lo mismo que el rapto simple. Afortunadamente considera la violación entre cónyuges, porque tenemos varios códigos penales que no consideran esta posibilidad. Ahora, un elemento que resulta también preocupante es que en el mundo normalmente hay una relación inversa entre altos niveles de homicidio y los niveles de suicidio. En los países donde hay un alto suicidio, Japón, Bélgica, Holanda, etc., casi no hay homicidios, y en los países donde hay altos homicidios hay muy pocos suicidios. Y aquí podemos ver más o menos esta relación inversa, pero resulta que tenemos Chihuahua, Durango y Guerrero como estados donde, además de tener altos niveles de homicidio, también tiene altos niveles de suicidio. Y esto lo que nos muestra es que también el Estado no está prestando la debida atención a la salud mental de la población. Y aquí vemos que, bueno, no se ve muy bien, pero en la península de Yucatán, y en particular en el estado de Yucatán, es donde tenemos los mayores niveles de suicidio, y esto es una cuestión histórica. En Guanajuato, pero en Durango y Baja California Sur, particularmente en Durango, es donde tenemos preocupantes niveles de suicidio. Y aquí vemos que, a pesar de que venía bajando en el tiempo la tasa de homicidios de mujeres, la de suicidios también venía subiendo,
Y si uno se esperaba tener esta relación inversa, desde 2007, con el aumento impresionante del homicidio de mujeres, pues vemos que el suicidio sigue creciendo, y esto pues es una llamada de atención. Ahora, como les decía al principio, las estadísticas judiciales no tienen ninguna información sobre la víctima. Entonces, esto que tenemos acá son las denuncias sobre violación. Y uno puede hacer relativamente fácil la suposición de que la mayor parte de las víctimas de violación son mujeres, pero no lo sabemos. Pero miren cómo ha venido creciendo. Tenemos cerca de 15,000 denuncias anuales de violación en México. Estas son las mujeres que se atrevieron a denunciar la violación. Esto de acá son los sujetos a proceso. Estos son personas que fueron detenidas por esta violación, y estos son los sentenciados con condena, porque puede haber una sentencia absolutoria. Esta distancia de 15,000 a 4,000, esta es la impunidad. Esto es lo que viven las mujeres en México. Este es el caso de Chihuahua, donde hay una tendencia creciente para la denuncia de la violación. Hay una tendencia decreciente en los presuntos delincuentes, y de todas maneras tenemos, aquí hubo un cambio en 2008 en la forma como se registraba presuntos delincuentes, etc. Pero de todas maneras, miren, esta distancia es claramente lo que se llama impunidad. Y en Chihuahua no solamente tenemos altos niveles de homicidio, altos niveles de suicidio, sino también altos niveles de violación. Y también resulta preocupante que en las dos Baja Californias, y en particular en Quintana Roo, donde los niveles de violencia sexual son alarmantes. También llama la atención el estado de Morelos, que está en el centro. Por lo que toca a los egresos relacionados con violencia, vemos que lleva una tendencia creciente, y el porcentaje del total se ha mantenido más o menos en 3.4%. En el libro tenemos una serie de recomendaciones y conclusiones, fundamentalmente dirigidas a, por un lado, la armonización legislativa de las leyes estatales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, porque en estas leyes se establecen tipos y modalidades de violencia que no están recogidas en los códigos penales. Entonces una mujer puede llegar a hacer una denuncia, y pues si hay algo que no está en el código penal, no le van a recibir la denuncia. Pero también a modificaciones en la forma como se registran los homicidios de mujeres, cambiar los certificados de defunción, y por parte de las Procuradurías de Justicia, por una cuestión fundamental, hacer estadísticas diferenciadas por sexo e incluir en los sistemas de información aquellos elementos que constituyen el tipo penal de feminicidio en los estados donde se ha tipificado, para poder no hablar de un acercamiento como hemos hecho en este libro, sino efectivamente poder ver cuántos homicidios de mujeres se dan por razones de género y cuál es la justicia que se alcanza en estos casos. Yo aquí me quedaría. Gracias Carlos. Entonces, Miguel, está bien, gracias. Ya casi buenas tardes. Bueno, me complace en especial comentar este libro de Carlos Javier Echarri. En primer lugar, porque como ya lo dijeron en la presentación, hemos sido compañeros de estudio y somos muy buenos amigos. Pero en segundo lugar, porque en estos últimos 12 años he dedicado bastante al estudio de la violencia contra la mujer, pero teniendo como informantes a los mismos hombres.
algunos hombres agresores, con la intención de explorar la manera en que estos hombres dan sentido a sus actos de violencia, interpretan y dan sentido a sus actos de violencia. Y la intención fundamentalmente de eso es que tratar de desarrollar, de plantear propuestas de prevención de la violencia contra la mujer, pero desde el lado de los hombres, y de la educación de agresores. Uno de los primeros, lo primero que yo hice al leer el título del libro, y conociendo la minuciosidad, la meticulosidad de Carlos como investigador, dije, caramba, una metodología para acercarme a la medición de los feminicidios. Mi primera reacción fue ir a los cuadros y a los gráficos, y bueno, tengo que confesar que mi primera sensación, mi primer sentimiento fue de frustración y de desilusión, porque no encontré una medición de feminicidios. Sin embargo, los gráficos y los cuadros fueron tomando importancia y adquiriendo su real significación cuando empecé a desarrollar una lectura de los textos, ¿no? A la luz de la lectura de esos textos fueron tomando mucha importancia estos cuadros y estos gráficos. Y uno de los primeros aportes del libro es poner en evidencia la dificultad de hacer operativo el concepto de feminicidio, teniendo en cuenta de que se trata de asesinato de mujeres por razones de género, lo cual ya es bastante difícil y complejo. Y en ese sentido, como dice el libro, es necesario hacer un esfuerzo para, diríamos, acotar y conceptualizar y hacer diferencias entre las distintas formas de muerte violenta de las mujeres, de lo que son los feminicidios, para poder cuantificarlos. Y como ya dijo Carlos, en realidad en el caso de México, a diferencia de Perú, que donde existe normas legales que abarcan a todo el país, en el caso mexicano cada uno de los estados tiene sus propias normas legales y sus propias definiciones de feminicidio, y en varios casos ni existe siquiera esa tipificación, ¿verdad? Entonces hay un problema. Sin embargo, en el caso peruano también hay problemas, porque si tenemos en cuenta la promulgación en diciembre último de la ley de feminicidio, que modifica el artículo 107 del Código Penal, incorporando el feminicidio como un agravante, lo que pasa es que delimita al feminicidio al hecho de que los homicidas tengan o hayan tenido una relación de convivencia, de conyugalidad o una relación análoga. Mientras que el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público, que son las entidades que tienen un registro de feminicidio, utilizan la definición de feminicidio similar a la que se utiliza en la legislación internacional, o sea, todos estos homicidios que tienen como base justamente la discriminación de género, ¿no? Por razones de género. Y esto hace que también se tenga en cuenta a los victimarios que son desconocidos, pero que matan por razones de discriminación de género. Entonces, por eso mismo el Ministerio Público hace la diferencia entre los feminicidios íntimos, los feminicidios no íntimos, lo que llaman feminicidios conexos. Yo no sé si tendrá implicancias estas modificaciones de leyes en lo que va a significar de alguna manera cómo se registre de aquí en adelante tanto el Ministerio Público como el Ministerio de la Mujer a través del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. El segundo punto es que este libro, en realidad, por lo menos así lo veo, pone en cuestión de que podamos aceptar tan fácilmente las cifras que nos da, por ejemplo, en este caso la Procuraduría General de la República, y que es equivalente en el Perú al Ministerio Público, ¿no? De las cifras de feminicidio en general,
de las defunciones de mujeres con presunción de homicidio, porque como ya lo dijo Carlos, cuando se compara, diríamos, las intervenciones de esta entidad, digamos, a través de las necropsias, con el número de defunciones que están en los registros de defunciones, digamos, donde hay una presunción de homicidio, existe una brecha. Entonces, es una brecha que es probable que esté denotando en realidad una brecha de impunidad en muchos casos de homicidios de mujeres y dentro de ellos de feminicidios. Y aquí entramos, a mi modo de ver, uno de los aportes más importantes de este libro es poner en realce esta fuente de información que son los registros de defunción de los hechos vitales, porque nos dan un marco importante de todos los casos de las muertes de mujeres que fueron pues producto de la violencia contra ellas, y nos permite también tener un marco para poder, sobre la base de esa identificación, hacer una investigación, diríamos, en torno a ellas, para ir acercándonos a una medición de feminicidio, ¿no? Y en ese sentido, muy novedoso me pareció que esta fuente nos permita hacer un estudio de largo plazo. O sea, ese estudio del año 85 hasta el año 2009 me pareció sumamente interesante, porque nos permite hacer, digamos, medir tendencias y comparaciones en las tendencias entre hombres y mujeres. Y me llamó la atención fundamentalmente la tendencia, por ejemplo, de la comparación entre hombres y mujeres, quitando esos 3 o 4 últimos años, donde hay un quiebre en realidad, y que es producto, como dice Carlos, de todo el incremento de lo que es el crimen organizado y focalizado en las rutas justamente de la trata y el narcotráfico. Pero antes de eso existían unas tendencias sumamente interesantes y importantes para poder comparar las dos tendencias. En el libro se habla de que en el caso de los hombres, en las defunciones de hombres con presunción de homicidio, en 20 años hay una tendencia en una disminución hasta como el 50%, ¿verdad? Pero en el caso de las mujeres, la tendencia no es la misma. Hay una tendencia casi estática y en algunos casos con una disminución mucho más suave en la curva, ¿no? Yo digo, en ese caso, entonces ahí lo que estamos denotando es que detrás de eso, en el caso de las mujeres, existe una permanencia de todas las relaciones inequitativas, la discriminación de género, que estaría en la base de la mayor parte de los homicidios de las mujeres. En el caso de los hombres, muy probablemente esta disminución se deba, probablemente digo, a que en 20 años hubo una serie de medidas, probablemente en México, de mejoramiento de seguridad ciudadana, que ha sido quebrada por esta situación que yo llamo prácticamente de guerra en los últimos 4 años, que ha prácticamente trastocado la curva, ¿no? Y que ha tocado a los casos de hombres y de mujeres. La otra cosa interesante que plantea el libro y que nos permite también justamente estos registros de las estadísticas vitales es hacer, digamos, una comparación de la manera como se distribuyen estas defunciones con presunción de homicidios entre hombres y mujeres por grupos de edad. O sea, cómo el hecho de que en el caso de los hombres haya una sola cresta importante entre los 18 y 30 años, pero que en el caso de las mujeres varias crestas. Para el caso, por ejemplo, me llamó mucho la atención esta cresta en las mujeres adultas mayores, y en el caso de tanto más dramático de los casos de defunciones con presunción de homicidio de niñas menores de 5 años. Viendo el caso peruano y solamente tomando en cuenta los registros de homicidios de mujeres y de hombres de parte del Ministerio Público, hay mayores coincidencias, hay una gran curva entre los 18 y 34 años, diríamos, una gran cresta, perdón. Sin embargo, una gran diferencia también en el Perú, en el caso no tanto de menores de 5 años, pero sí entre los 13 y 17 años,
las tendencias hacen que los homicidios de adolescentes, de mujeres, sean 3 veces mayor que los homicidios de adolescentes varones entre los 13 y 17 años, ¿no? Entonces, el libro no nos da respuestas de por qué de esta situación, que Carlos lo dijo, no era el objetivo tampoco del libro, pero sí realmente nos deja interrogantes muy importantes para hacer estudios en profundidad de lo que está ocurriendo en esas edades, ¿no? También luego de señalar pues, esta importancia de esta fuente de información y sin desmerecerla, es importante el libro porque señala una serie de problemas que tienen estos registros, problemas de omisión importantes, pero que este análisis minucioso que hace, no lo voy a repetir porque ya lo dijo Carlos, todas las omisiones y los vacíos que existen y que impiden acercarnos, diríamos, con estos registros de defunciones con presunción de homicidio a poder acotar más y llegar, diríamos, a una real medición de los feminicidios, pero nos da pistas importantes de esos vacíos y la posibilidad de ser superados. Entonces me parece a mí importante también cómo el libro nos va señalando una serie de vacíos detrás de los cuales también pues hay un manto de impunidad. En el caso peruano, los registros de defunciones tienen gravísimos problemas de su registro, que hacen por el momento poco útil para ser utilizados. En el Perú, actualmente, la cobertura de los registros de defunciones solamente alcanza al 61% a nivel nacional. Inclusive en el caso de Lima, uno puede decir que debería estar al 100%, más o menos la cobertura es 78%. Y si vamos a ver en el caso de causas de muerte, la situación es peor. Porque a pesar de que si uno lee el formulario del certificado médico y donde advierte al profesional de salud que no debería llenar las causas de muerte de esa manera, hay un 20% más o menos que se pone como única causa de muerte el paro cardíaco y el paro respiratorio, sin hacer una indagación de todo el proceso, de toda la secuencia que llevó a cabo, que condujo justamente a esta causa última por la cual todos morimos, o sea, el paro respiratorio y el paro cardíaco. O sea, no hay ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Y si se trata de homicidio, ¿no es cierto? Porque hay la posibilidad en el certificado de considerar si ha sido muerte por accidente o homicidio. Si es el caso de homicidio, no se pide en el certificado que se diga cuál ha sido la relación entre el homicida y la víctima, ¿no es cierto? Que es un tema, una información central, diríamos, que nos podría ayudar. No existe en el certificado esta información, no se exige esta información, y menos que se describa las circunstancias por las cuales se llevó a cabo la muerte. Por lo menos el certificado, en el formulario del certificado mexicano está, no lo llena, como dijo Carlos, no se llena eso muchas veces, pero está, por lo menos en estos certificados no existe esta información, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, yo pensando en este libro para el caso peruano, en realidad nos impulsa y nos motiva para exigir a las entidades que tienen la responsabilidad de mejorar la cobertura y la calidad de estos registros, como es el caso tanto del Ministerio de Salud como de la RENIEC, de hacer esfuerzos realmente para poder mejorar esta fuente tan valiosa, ¿no? A mí me pareció muy importante que el libro demuestre que el feminicidio, si bien es cierto, señala la responsabilidad individual de quien cometió este tipo de homicidio, también señala la responsabilidad de las estructuras estatales y judiciales que promueven pues todo un manto de impunidad también, ¿no? Resulta, me pareció muy interesante en el libro que se señale como una estrategia para mejorar, digo, para pasar de la tipificación de un caso de defunción con presunción de homicidio en el caso de mujeres, a través de lo que se llama a través de la que se llama
la vigilancia epidemiológica, ¿no es cierto?, que se utiliza en el caso de muerte materna para poder ir acercándonos a la tipificación de lo que es un feminicidio. Me pareció muy importante porque esto permite hacer un monitoreo mucho más cercano, ¿no es cierto?, ir hacia las causas que rodearon a esa muerte, los que estuvieron involucrados, y hacer un seguimiento de esa secuencia. Me parece muy importante. En el caso peruano también existe, digamos, la vigilancia epidemiológica para los casos de muerte materna, y se obliga, por más que el lugar haya sido tan apartado en el Perú, de que se constituyan comisiones regionales para poder viajar hasta los lugares donde ocurrió una muerte materna y hacer la investigación de las causas de esa muerte materna y la secuencia que se desarrolló hasta lograr determinar por qué sucedió ese desenlace fatal, ¿no? Bueno, en Perú, más o menos en promedio, existen alrededor de unas 550 muertes maternas al año en promedio. El Ministerio de Salud identifica alrededor de 450 solamente y hace vigilancia epidemiológica sobre esas, ¿no? Nosotros tendríamos una dificultad en la medida que los registros de defunciones son de muy mala calidad en el Perú, y por lo menos empecemos trabajando los registros de muerte, de defunciones y compensación de homicidio de parte del Ministerio Público, que en realidad son pues, prácticamente la mitad. Estamos hablando, creo que en México hablaba de vigilancia epidemiológica de 12.500. No, de defunciones y compensación de homicidio. Aquí en el Perú estamos hablando de 250 y tantas, de acuerdo a los registros del Ministerio Público, pero no sabemos en realidad cuál es la brecha si tuviéramos otra fuente para poder compararlo, ¿no? Bueno, a mi modo de ver, para terminar ya el libro, a mí me parece que es un excelente primer paso en base a un análisis exhaustivo de las fuentes, de los vacíos de estas fuentes, para poder, con buen esfuerzo de todas las entidades que tienen que ver con este problema de las muertes con presunción de homicidio y del caso de feminicidio, para que todas ellas puedan seguir pues, procedimientos estandarizados que permitan construir evidencias que nos permitan ir acercándonos a una medición real, en su real magnitud del feminicidio. Y otro tema importante del libro es que recomienda de manera enfática de que se incluya el enfoque de género en la producción de la información. Y esto me parece clave, porque resulta sumamente importante que los operadores de servicio que tienen que ver con este tema interioricen este enfoque de género, porque si no, múltiples detalles que son tan importantes para poder identificar y distinguir una muerte con presunción de homicidio en general de un feminicidio se perderían porque considerarían que no tienen importancia, y también no habría un compromiso para poder indagar y profundizar más. Yo creo que este libro, y felicito a Carlos y a su equipo, que es un aporte muy importante para México, pero gracias a la generosidad de Carlos, al compartirlo también con nosotros y nosotros los peruanos, también nos motiva a poder indagar más respecto a estas fuentes de información, mejorar esta fuente de información que nos permita, diríamos, correr este manto de impunidad que aún existe respecto a la verdadera dimensión de las muertes maternas, de las muertes por feminicidio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y nuevamente felicitaciones a Carlos y muchas gracias a IEF también por haberme invitado. Gracias. Gracias a Carlos y a Miguel por sus comentarios. Entonces abrimos ahora una ronda de intervenciones, preguntas. ¿Quién quiere comenzar? Ajá. Bueno, gracias por la presencia, la presentación. En realidad son varios comentarios, ¿no?, que vienen a la luz porque este tema del feminicidio está como que muy en la palestra, ¿no?
documental corto, ganador del Oscar este año, precisamente un grupo de médicos que se dedica a tratar de ayudar a mujeres que han sido quemadas con ácido en, no sé, no me acuerdo si fue Irán, Pakistán creo, ¿no? En España también está el tema muy presente, acá mismo en el Perú tenemos muchas noticias sobre este tema, ¿no? Pero al mismo tiempo que se está levantando el tema, haciéndolo conocido, llamando la atención, no quiero decir destacándolo, ¿no? Pero sí ayudando a que abramos los ojos al tema. Tenemos comentarios de grupos conservadores, ¿no? Hace poco leí en El Comercio un editorial de una de las editorialistas más importantes, que claro, es miembro del sodalicio, ¿no? Y así como Julio dice, bueno, Perú es el único país que tiene sendero, que tiene endocacerismo, y claro, acá nació el sodalicio de vida cristiana, que es un grupo que está todavía más a la derecha del Opus Dei, ¿no? Entonces, este editorialista, que es del sodalicio de vida cristiana, o como sería sodalicio en castellano, decía, ¿qué es esto del feminicidio? O sea, allá hay la figura penal del homicidio, ¿qué cosa tiene esto que ver con las mujeres? ¿Cuál es el tema? Acá todos somos iguales, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si es un tema, o sea, cómo es que está saliendo este asunto en la relación de género, no cómo solamente sacar estadísticas cortadas por género resulta que es un tema importante, ¿no? Estadísticas cortadas por edad termina siendo un problema importante, pero un tema para la agenda de investigación para mí es ¿qué cosas son estos formularios? O sea, ¿qué datos nos pide el Estado para registrar ciertos hechos de la vida de las personas? ¿No? Más aún si recordamos que antes del surgimiento de los estados independientes eran los datos de las parroquias, donde quedaban registrados los nacimientos, las funciones, los matrimonios. Ahora todo lo que es registro civil tiene que ver con una construcción de ciudadanía. En el IEP creo que hemos hecho algo de investigación sobre el tema, pero creo que nos pone algo más en la agenda de investigación. Adicionalmente, dos asuntos que estoy segura que algunos de los antropólogos van a levantar, y es el tema intercultural, ¿no? ¿Cómo se maneja esto con grupos étnicos? Escuché en algún momento la Defensoría del Pueblo teniendo problemas trabajando en la selva, ¿no? Porque ahí con los grupos étnicos estar casado a los 14 años es normal, más bien si no estás casado a los 18, casado es un decir, emparejado con hijos a los 18, ya te estás quedando solterón, ¿no? Sí, entonces ahí hay todo un tema que creo que nos debate también. Y el otro tema que no está tratado, o sea, digamos, ya es bueno tener cortado por hombre y mujer. Yo lo que me pregunto es qué pasa con todas las comunidades homosexuales, ¿no? ¿Cuánto de eso masculino que aparece ahí en realidad está escondiendo otro tipo de violencia, y que ya el día que lo podamos tener registrado ya será pues en otro momento de la historia de la humanidad, ¿no? Y acá pido disculpas si se respondió, pero ¿cuán lejos estamos de poder hacer un informe en el Perú parecido a este? O sea, ¿qué tenemos que cambiar en la recolección de estadísticas, en los formularios, etcétera, para poder acercarnos a tener un tema documentado de que por lo menos nos está haciendo llamar la atención de temas para estudiar adicionalmente? Muy interesante que yo compartía, y es el tema cuando tú dices que los suicidios y homicidios siguen una misma dirección, ¿no? Entonces, pero antes habías hablado de que muchas veces el feminicidio se ocultaba como suicidio, ¿no? Entonces, ¿de qué manera tú crees que se pueda, yo sé que es complicado, pero de qué manera se podría como que ajustar este dato, ¿no? Y otro tema que también me parece bien interesante y que va asociado con todo esto de muertes de niños pequeñitos, con lo de la trata, ¿no? Porque es un tema en que quizás, no sé, o sea, salen embarazadas, tienen hijos que no quieren tener, o sea,
o no quieren que lleven, como dice, falta como un análisis. Yo sé que el libro no se lo proponía, pero esa entrada como cualitativa para ver qué pasa, por qué, o sea, qué hay con esas visiones, no solamente desde los hombres hacia las mujeres, sino desde las propias mujeres que quizás no quieran que sus hijos repitan la mala vida que ellas están llevando. Es algo así, ¿no? Sé que el libro no va para eso, pero me han llamado mucho la atención. Los datos me parecen excelentes, me parece que está trabajado súper bien, lo veo bien riguroso y, bueno, nada, te felicito. Buenos días. Gracias por compartir eso y por hacer parte a mucha gente aquí de los resultados. Además de lo señalado, me parece bien interesante esta posibilidad de enganchar el feminicidio con el tema de la sexualidad y el cuerpo de las mujeres, ¿no? No solamente como un sistema de discriminación, sino como un tema de control. Porque me parece interesante en ese sentido que se hayan colocado estadísticas vitales sobre, por ejemplo, embarazo, muerte materna, y aún con la dificultad de tener lo que es la violencia, también tenemos que entender que hay en las masculinidades y como se construye la masculinidad y la feminidad, hay una necesidad de controlar mucho más a las mujeres. O sea, tenemos que reconocer que hay un cambio en las relaciones de género que han sido más que nada empujadas por las propias mujeres, quienes estamos retando a este sistema. Y con ello también la posibilidad de que el sistema no cambie viene agudizado a formas de violencia cada vez más espeluznantes, como las que también hemos visto, esta mujer que quemaron con gasolina, su pareja y la lanzó de un techo de un tercer piso, ¿no? Entonces, con formas más crueles, más fuertes. Entonces, creo que ahí en el Perú esta gente está abierta. Yo no soy investigadora, soy una activista, y creo que es muy importante que este tema se profundice y dé herramientas para que las políticas públicas que se elaboren o que estos cambios normativos de los cuales está preocupado Miguel y que yo comparto, respondan a una realidad nacional y no tengamos estas como esquizofrenias entre lo político y lo legal, ¿no? Que no responde a la realidad. Entonces, creo que también es interesante ver este fenómeno en un tiempo de cambio, que está siendo positivo para las mujeres, pero además tan adverso para las mujeres. Una buena parte del libro se dedica a la discusión de la génesis y de por qué el término de feminicidio. Y digamos, hay dos tendencias: una a la tipificación como crimen autónomo, como un tipo legal, y el otro es, digamos, esta cuestión de agravantes del homicidio común. Y lo que se ha hecho normalmente es ir por el tipo autónomo, o sea, crear un delito que se llame feminicidio, por toda una serie de razones que tienen que ver con el control sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, sobre relaciones inequitativas, y yo creo que viéndolo como también sobre la base de acciones afirmativas. Sí, hay una igualdad legal de hombres y mujeres, pero que resulta ser en estos momentos en México y en muchos países un ideal. Para que alcancemos ese ideal de igualdad, tenemos que hacer una serie de acciones que algunos van a decir que los hombres están siendo discriminados, pero que hay que hacerlo, porque hay una realidad que está desgraciadamente no podemos medir adecuadamente cuál es el tratamiento que da el Estado a un homicidio de un hombre y a un homicidio de una mujer, sea por las razones que sean. Hay estudios cualitativos que lo que han mostrado estudiando mujeres asesinas, no las de las novelas, el programa de televisión, sino las que están en la cárcel, que resulta que a las mujeres se les aplican todos los agravantes y el máximo de la pena. Y muchas de las mujeres, porque en México están presas por lo que se llama delitos contra la salud, que es narcotráfico, en realidad están ahí pagando la culpa de su pareja. Pero en este estudio
como va también dirigido a diputados y a cámaras de diputados locales, hay 33 en el país, sí quisimos ser absolutamente rigurosos y que todas las cifras y datos que ponemos pueden ser replicados. Y esto es yo creo que este es un elemento que no ha sido suficientemente puesto en valor, que es la producción de la información y la utilización por parte, no solo de la academia, sino de la sociedad civil, de la información como medio de rendición de cuentas. Y normalmente son particularmente cuestiones de estadísticas judiciales. Es un mundo muy tenebroso en el cual no nos queremos meter. Y luego ahí habrá algunas cosas, pero no, creo que tanto de la sociedad civil organizada como de la academia tenemos que exigir cuentas. Y, a ver, más aún cuando, por lo menos en el caso mexicano, una reciente reforma constitucional en la cual le da el mismo nivel a todas las convenciones que se han firmado. Entonces está la Convención Interamericana de Derechos del Niño, que establece el interés superior de la infancia y que se ha pedido eliminar esta posibilidad de que los menores de edad se casen con permiso de los padres. Porque lo que dice el interés superior de los niños es que los niños lo que tienen que hacer es disfrutar de la niñez, estar en la escuela, etc. Eliminar trabajo infantil, etc. Y es necesario que el Estado actúe. En los casos de muertes violentas, porque lo que decía Miguel de la insuficiencia de las estadísticas vitales, y nos podemos quejar mucho de que si en las muertes por diarreas no está siendo específico en términos de las causas últimas, etc. Pero en el caso de muertes violentas, en particular de homicidios, a quien le toca actuar es al Estado. Es un agente del Estado el que tiene que llenar el certificado de defunción, el que tiene que hacer la necropsia, etc. Y entonces es al Estado el que tenemos que reclamarle que haga lo que tiene que hacer. Tenemos que apropiarnos de esta información y si no existe, exigirle que la produzca para ver qué es lo que estás haciendo. Una anécdota es que a la hora de que estábamos haciendo esto, nosotros encontramos en el estado de Quintana Roo para 2009 que había 11 defunciones femeninas con presunción de homicidio. La Comisión Especial para el Feminicidio de la Cámara ha estado citando a comparecer a los procuradores de los estados. El de Quintana Roo es nuevo, antes era el encargado de derechos humanos. Entonces se ponen a buscar, porque la primera respuesta que tienen los procuradores, el de Chihuahua fue lo mismo que dijo: yo acabo de llegar y no hay nada, no hay archivos de nada. El de Quintana Roo se pone a buscar y lo que encontró en los archivos es que no se levantaban, no se iniciaban averiguaciones previas, de tal manera de radicarlo ante un juzgado y hacer una causa, sino que simplemente lo que había eran denuncias de hechos. Pues encontró un cadáver femenino, pues ahí déjalo. Y en 2009 había 180 casos en vez de los 11 registrados. Entonces ni se levantaba necropsia, ni el certificado de defunción, era pues la tierra, ya saben, eso de barrer debajo de la alfombra y que nada. ¿Que sucede esto en otros estados? Pues tal vez. Pero precisamente el tener estos datos, por lo menos una cuestión importante es que los procuradores que han ido, porque hay otros como el de Baja California que no ha respondido a las, ¿cómo se llama?, a los citatorios, es que vean la importancia de tener un sistema de información que permita hacer el seguimiento de los casos. La agenda pública. Sí, en México está en la agenda pública. Si uno va a... Bueno, yo no he ido a Ciudad Juárez, mi esposa sí,
Pero están las cruces en la frontera, también en Tijuana. En el Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde decía yo, pues acaban de poner una placa porque hay una mujer que le matan a la hija, hay un procedimiento, detienen al ¿cómo se llama?, al asesino, que era la pareja, pero por un tecnicismo lo dejan ir, porque estuvo mal armada la averiguación. Ella se monta un plantón, que le decimos una manifestación, una tienda de campaña, enfrente del Palacio de Gobierno de Chihuahua, y ahí, frente a las cámaras que vigilan, la matan. Entonces hoy hay una placa ahí. Eso dices, esto es una cuestión increíble. O sea, como en la puerta de las oficinas del gobernador llega un tipo, le da un balazo y se va corriendo. Y todavía hoy no se sabe quién fue. Que no sepamos cuántas mujeres. Hace poco un caso de un chofer de micro, le llaman aquí, que resulta que había violado y matado a 15 mujeres. Entonces era el caso del Coquete y lo detiene la Procuraduría del Estado de México. Pero resulta que se les escapa de un tercer piso, supuestamente porque lo pusieron esposas a una silla y los policías que estaban afuera se quedaron dormidos y él se zafó las esposas y con los cables de la computadora se descolgó de un tercer piso. O sea, estas cosas increíbles que nadie se lo cree. Pero eso también hace que haya una discusión sobre el hecho en sí y sobre la forma como el Estado trata los casos. Si uno ve lo que estaba discutido en el Congreso del Perú como iniciativa y lo que quedó de la modificación del artículo 307, no es exactamente lo mismo. Lo que se había discutido era otro. Pero aquí lo que se está persiguiendo, que es lo que se llama el feminicidio íntimo, el agresor es la pareja íntima, es el mismo caso de España, pero deja fuera muchos otros casos, y en particular en México, los casos de Ciudad Juárez, no se trata de violencia de pareja íntima, sino hay cosas muy raras, un absoluto desprecio por las mujeres y por su vida, impresionante. Que hay otros temas que están metidos ahí, como que en Ciudad Juárez, por el crecimiento de la industria maquiladora, le resultaba a las mujeres más fácil que a los varones obtener empleo, y que resulta que los varones de pronto, ante lo que habíamos estado educados, que era ser la figura de autoridad, el proveedor, etc., se pierde este rol, y que no resulta fácil adaptarse a los nuevos roles, y que eso esté generando violencia. Es posible. Es posible muchas cosas, pero como les decía, no era el interés. Hay muchas otras investigaciones. Por ejemplo, en Ciudad Juárez hay una investigadora, Julia Monarres, que lo que ha hecho es georreferenciar, ubicar en el espacio donde ocurren los homicidios, para mostrar, a ver, aquí es donde tienen que patrullar, aquí es donde hay que poner luz, aquí es donde hay que poner transporte público seguro, etc. Hay el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que sigue de la misma manera que aquí Miguel y Ana Huesmes habían hecho un estudio con seguimiento también periodístico, lo cual me lleva a los crímenes por homofobia, que en México efectivamente resulta muy difícil seguirlos, y la única forma de hacerlo es mediante seguimiento de prensa. Y acaban de asesinar a una activista transexual, Agnes, en el estado de Puebla, que parece ser que fue por robarle el coche más que otra cosa, no como el caso de Daniel Zamudio en Chile, que digamos esa es la epítome de la homofobia. Y
la comunidad LGBT lo que está pidiendo es que haya, digamos, se equiparen los crímenes de homofobia al feminicidio. Hay algunos estados como el de Nayarit, donde establece como, sin tipificar el feminicidio, establece como agravantes que haya sido por razones de género, de orientación sexual, etc. El problema es que los jueces no están, y los agentes del Ministerio Público al armar el caso, no están no están haciendo uso de estos recursos que les da el Estado para castigar. Afortunadamente, bueno, fue muy pensado. Este libro se presentó el 25 de noviembre, el Día Mundial contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y tuvimos la suerte de que en los principales noticieros nacionales se presentó. Pues había cápsulas donde presentaban esto. Hubo una visita después de 5 mujeres premios Nobel de la Paz, Joy Williams y otras, donde también con este libro en la mano hemos recorrido otros países donde nos dicen que no hay información. Aquí en México, aquí está la información, y es inaceptable que esto siga ocurriendo y que el gobierno siga con esta comisión. Y bueno, lo de trata, tenemos muy poca información de trata, pero segurito que hay una relación. Los acercamientos cualitativos, yo sé que aquí en Perú hay muchas ONGs que tienen muchos estudios, además de los de Miguel, pero como les decía, en esto se trataba de que fuera información dura, porque si va uno a decirles a los diputados locales, tienes que hacer modificación de leyes, pues no es aunque yo creo, no sé qué, sigue habiendo una idealización de la investigación cuantitativa, y que es necesario el dato duro para que sea cierto. Pero de cualquier manera, para hacer un estudio cualitativo a nivel nacional, simplemente hacerlo en Ciudad Juárez o hacerlo en Chimalhuacán o hacerlo en Cancún presenta, digamos, sus retos particulares. Sería muy difícil hacer un acercamiento cualitativo a nivel nacional. Bueno, yo creo que el haber logrado, digamos, introducir en el Código Penal esta figura del feminicidio como un agravante es un avance muy grande, es un triunfo realmente, a pesar de las limitaciones que yo he señalado. Sin embargo, nos falta mucho por avanzar en términos legales. Estoy absolutamente de acuerdo que el otro paso es avanzar en la tipificación de los crímenes de odio, sobre todo con esta base homofóbica, porque también son crímenes que tienen como base la discriminación de género. Tiene un trasfondo en las construcciones de género. Y yo creo que ese es otro de los avances que tenemos que desarrollar de aquí en adelante. A mí me preocupa mucho, leyendo el trabajo que desarrolló Carlos y su equipo, en el caso peruano, no tenemos posibilidad de saber, por lo menos de manera referencial, cuál es la brecha de impunidad en términos de lo que conocemos como caso de feminicidio. No tenemos con qué comparar, y eso me preocupa enormemente. O sea, es fundamental, digamos, es también una medida política el avanzar en el mejoramiento de nuestras estadísticas, porque tiene un peso político las evidencias para poder avanzar en términos de medidas políticas y de avances en la protección y la defensa de los derechos de las personas. Entonces, creo yo que hay que tomar conciencia de eso. Me parece que no hay suficiente conciencia en el país de la necesidad de avanzar, diríamos, en mejorar nuestras estadísticas, ¿no? Forma parte de un instrumento importante para defender nuestros derechos. Las preguntas respecto a las tendencias en urbano y rural es muy difícil de poder responder a eso, porque ciertamente, o sea, es más factible de que tengamos información sobre las disfunciones con precisión del homicidio, si en términos generales no hablemos
ya de feminicidio en el ámbito urbano que en el ámbito rural. Ahí debe haber muchas omisiones en el ámbito rural que no sabemos si hay más o menos la tendencia, porque en realidad, ustedes saben, el Perú es un país tan disperso, existen creo que como 60.000 centros urbanos poblados rurales, muy dispersos en el país, donde mucha gente muere y no, ni siquiera tiene una partida de función, y no interesa porque en la medida que no están en contacto, no tienen, digamos, la exigencia que hay en el área urbana para poder sacar un certificado de función para aspectos vinculados a préstamos, a pensión de viudez, etcétera, etcétera. No existe nada en el rural, entonces tampoco hay una exigencia real para que ocurra eso. Entonces hay un problema muy grande en el ámbito rural que yo no sé, no puedo responder cuáles son las tendencias en entre el ámbito urbano y el ámbito rural. Pero sí, por lo menos hay indicios cuando nosotros analizamos el tema de violencia contra la mujer, que es un gran indicio, que las diferencias no son significativas entre el ámbito urbano y el ámbito rural, ¿no? Cuando nosotros hicimos el estudio multicéntrico de la OMS en el año 2000 de violencia sexual y física contra las mujeres, vimos que las tendencias eran muy similares en violencia física y violencia sexual en el ámbito urbano y en el ámbito rural, ¿no? Quizás en el tema de violencia sexual que se ha señalado hace un rato, había un porcentaje mayor en el ámbito urbano que en el ámbito rural, pero ese es un indicio que probablemente también en términos de feminicidio puede existir una tendencia similar, no lo sé, no puedo ir más allá que eso, ¿no? Bueno, en el caso de por qué esa tendencia de la muerte de niñas más que de niños, tampoco puedo responder eso, por lo menos yo no sé si esto ocurre en el ámbito peruano. Lo que sí es importante, me parece que hay que investigar por qué está ocurriendo la tendencia de mayor feminicidio, feminicidio de adolescentes mujeres, que es, como les dije hace un rato, creo que son como 3 o 4 veces más que en proporción que la del caso de los hombres. Creo que tenemos un reto ahí de investigar qué está ocurriendo, o sea, en esos casos, ¿no? Y bueno, y ahí es mucho más explicable por la relación de pareja que hay desde temprana edad en el Perú, y que deben ser las mismas causas que está ocurriendo con los casos de mujeres mayores que no están en la adolescencia. Debe ser la misma tendencia, ¿no? Yo creo que, nuevamente repito, que tenemos que hacer esfuerzos y presionar porque las entidades que tienen la responsabilidad de mejorar las estadísticas lo hagan. Casi nadie habla en el Perú de estadísticas vitales, es una fuente absolutamente olvidada por décadas, ¿no? Yo me acuerdo del año 85, había ya un proyecto de mejoramiento de estadísticas vitales y hasta ahora no mejoró nada, sigue lo mismo, está absolutamente olvidado, ¿no? Nadie hace caso, dice, bueno, nos contentamos si no sirve esas estadísticas y se acabó, ¿no? Prácticamente una actitud fatalista, ¿no? Pero es importante que, por lo menos desde las instancias en que estamos, desde el Ministerio de la Mujer en el que estoy ahora trabajando, tengamos que desarrollar un impulso para poder hacer ver lo importante que es esta fuente de información para los propósitos de política que nosotros desarrollamos, ¿no? Me llamó la atención también bastante esto que dijo Carlos, que está en el libro, de la tendencia más bien inversa, la mayor cantidad de suicidios, menor cantidad de homicidios, ¿no? Porque no sé si detrás de eso hay también un manto de impunidad, de confundir, digamos, de cubrir los casos reales de homicidio con suicidio. Entonces, a mayor casos de cubrimiento a través de suicidios, hay menores homicidios, ¿no es cierto? No sé si por ahí va la explicación, podría ser, ¿no? ¿Por qué de esa tendencia no hay una explicación mayor? Bueno, no sé qué más puedo decir al respecto. El trabajo me ha motivado más de investigar ese tema, que no lo había investigado hasta ahora, y eso me presionó un poco para ver qué estaba sucediendo con el caso peruano con respecto a las estadísticas vitales,
si había mejorado o no. Después de 10, 15 años que yo revisé eso, casi seguimos en la misma, ¿no? Gracias. Gracias, Carlos. Gracias.